Hola, bienvenido a la lección Creciendo en Cristo. Esta semana estamos participando de la lección 4, titulada Comprométete en la Iglesia. Durante estos días hemos podido analizar cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido guiada por Dios a lo largo de la historia. Hemos podido comprender su estructura y de qué manera los ministerios existen para glorificar el cuerpo de Cristo. El término iglesia puede ser utilizado para referirse a la organización, al lugar de reunión y al pueblo de Dios mismo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las entidades más organizadas a nivel mundial y podemos ver cómo Dios ha ido guiando a su pueblo a través del desarrollo organizacional de nuestra iglesia durante las últimas décadas. Ellen G. White, al referirse al nombre que le fue colocado a la iglesia, dijo lo siguiente: ¿somos adventistas del séptimo día? ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos, no. No estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Este nombre fue adoptado en el año 1860 y posteriormente el pueblo de Dios, la iglesia adventista, comenzó a predicar bajo las características de este nombre, hablar del día sábado y preparar un pueblo para el pronto regreso de Jesús. En 1860 se organizó la primera iglesia y, como mencioné, se aprobó el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Era un pequeño grupo de hermanos que asistían en la zona de Battle Creek en Michigan, Estados Unidos. Ya para 1861 se formó la primera asociación de los adventistas del séptimo día con la finalidad de organizar la iglesia y tener mejores resultados. Para 1863 se organizó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, oficializándose el nombre de la iglesia. Y más adelante, ya para 1901, se reorganizó la Asociación General con la creación de las uniones y los departamentos con la finalidad de tener un trabajo más coordinado. Entre 1913 y 1918 se crearon las divisiones mundiales. Estas eran agencias de la Asociación General en diferentes partes del mundo, con la finalidad de que estas agencias puedan representar a los adventistas en los diferentes sectores del globo mundial. Qué bueno saber de que Dios nos ha bendecido. Es bueno saber de que la iglesia avanza, crece y se multiplica y predica el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Es admirable el trabajo que desarrolla nuestra iglesia al poder ser un movimiento profético que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 15, la palabra de Dios expresa que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Fuimos llamados para poder trabajar en unidad, para poder experimentar la paz de Jesús. Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y Dios nos ha mandado a ser pacificadores y presentar el Evangelio de la paz. Esa es la función de la iglesia, y podemos notar que la iglesia cumple el ministerio de poder reconciliar a la humanidad con Dios. La iglesia adventista del séptimo día sigue la forma representativa de gobierno eclesiástico. Este sistema o este modelo recae sobre los miembros de la iglesia local, pero la responsabilidad por la planificación y la coordinación es delegada a los otros niveles, de los cuales hemos estudiado y vamos a estudiar ahora a manera de repaso. El trabajo de cada nivel administrativo de la denominación es revisado en asambleas eclesiásticas o congresos que se dan cada 5 años. Hablemos un poco acerca de los niveles. Tenemos la iglesia local, que está formada por un grupo de hermanos o creyentes que funcionan en casas o en iglesias construidas. En este caso, estamos hablando de congregaciones o iglesias organizadas. Estas iglesias son dirigidas por un pastor designado por la asociación o misión del campo local.
Ahora, ¿qué es una asociación y misión? La asociación y misión ayuda a coordinar los proyectos y las acciones de las iglesias locales en ciertos territorios geográficos. Por ejemplo, nosotros somos parte de la Asociación Peruana Central, que trabaja en varios distritos de Lima Sur. Y esa administración se encarga de poder atender y brindar apoyo espiritual a los distritos misioneros que conforman la asociación o misión a la cual nosotros representamos. Hablemos ahora de las uniones. Nosotros pertenecemos a la Unión Peruana del Sur. La unión está formada por un grupo de asociaciones o misiones dentro de un territorio geográfico específico. Por ejemplo, en el Perú tenemos dos uniones, Unión Peruana del Norte y Unión Peruana del Sur. Ambas uniones tienen asociaciones o misiones que laboran en ciertos sectores geográficos y juntas conforman una unión. Hablemos ahora un poco sobre la Asociación General. La Asociación General tiene sede en los Estados Unidos de Norteamérica y es representada en determinadas áreas geográficas por las divisiones. Sudamérica pertenece a la división sudamericana y es allí donde en Brasil opera una oficina que coordina las actividades misioneras con todas las uniones de Sudamérica. La fuente principal de ingresos de la iglesia son los diezmos y las ofrendas. Cuando nosotros vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en la mesa, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios nos dio este sistema y la iglesia ha sido bendecida por administrar los recursos de Dios. El funcionamiento de la iglesia tiene como base los ministerios de la iglesia, los cuales tienen el propósito de poder atender a cada sector de la población adventista y poder involucrar para salvar y para cumplir la misión. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día tiene diversos ministerios como el ministerio infantil, el ministerio joven, el ministerio de mayordomía cristiana, y puedo mencionar muchos de los ministerios que tenemos como el ministerio de la mujer, el ministerio de acción solidaria adventista. Cada uno involucra, pero también trabaja por las personas para que éstas puedan conocer a Jesús y tener una experiencia íntima con Dios. Las actividades de estos ministerios deben ser realizadas en base a los dones espirituales. Un don espiritual es un regalo de Dios, es una habilidad que Dios nos da con la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo reparte los dones espirituales como Él quiere, y nosotros recibimos esos dones el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre un don espiritual y un talento? Este último, el talento, es una habilidad innata, una habilidad natural que nosotros podemos heredar y también podemos utilizarla para edificar el cuerpo de Cristo y glorificar al Señor con el talento que tenemos. Un don espiritual, en cambio, es dado, como dije, por el Espíritu Santo. Deberíamos de combinar nuestros dones espirituales y los talentos para que la iglesia pueda sentir el impacto de líderes espirituales que desean brillar por Jesús. Los ministerios son desempeñados de acuerdo con los dones y talentos, como mencioné, de los creyentes, y son establecidos de acuerdo a las necesidades de la iglesia y de la sociedad. Hay un ministerio que se llama el Ministerio de las Posibilidades. Este tiene el objetivo de poder atender a las personas que tienen ciertas discapacidades que le impiden poder movilizarse o hacer sus cosas con normalidad en la sociedad, pero aún así el Ministerio de las Posibilidades tiene la finalidad de motivar para que todos podamos servir a Dios de corazón. Dios bendiga los ministerios de la iglesia y Dios puede utilizarnos para el cumplimiento de la misión. La familia adventista está compuesta por más de 20 millones de personas a nivel mundial. Es bueno saber de que somos una gran familia, una familia espiritual que no se limita a una frontera, sino que abarca
todos los territorios mundiales. Este ejército está compuesto u organizado en unidades de acción y grupos pequeños, los cuales se reúnen en iglesias y en casas semanalmente con la finalidad de fortalecer el relacionamiento y la comunión con Dios e involucrarse también con la misión. Esta historia inició en el año 1852, cuando James White, uno de los pioneros de la Iglesia Adventista, el esposo de la hermana Elena de White, escribió las primeras lecciones de escuela sabática, como una serie de 19 lecciones, las cuales fueron destinadas para poder fortalecer el estudio de niños y jóvenes, y estos puedan prepararse también para ser misioneros. ¿Sabías que la escuela sabática es uno de los ministerios más antiguos que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sí, nuestra identidad está en el estudio de la Biblia. La escuela sabática tiene 4 énfasis importantes que a mí me gustaría pasar a compartir con ustedes. Número 1, el fortalecimiento de la fe. Aquel que estudia la Biblia, aquel que pasa tiempo con Dios, va a desarrollar una fe viva con Dios. Número 2, el compañerismo. Cuando hablamos de compañerismo estamos hablando de que somos seres que necesitamos fortalecer las emociones, y esto lo hacemos en comunidad. Es por eso que a aquella persona que es parte de nuestra iglesia le decimos hermano y hermana, porque desde el momento que nos unimos a la iglesia somos parte de una gran familia donde se fortalece el compañerismo. Número 3, la escuela sabática también promueve la proclamación del evangelio. Una clase de escuela sabática es una unidad de acción. Estas han sido llamadas a hacer obra misionera los sábados de tarde, y también poder tener la experiencia de difundir contenido adventista. Juntos ponemos en práctica lo aprendido durante la semana en relación a la escuela sabática. Y finalmente, el énfasis número 4 son las misiones mundiales. Al dar nuestra ofrenda, nosotros apoyamos la obra adventista mundial, y mediante ese proceso juntos estamos predicando la palabra de Dios y llegando a lugares donde tal vez nunca en la vida llegaremos, pero sí con nuestras ofrendas apoyamos el mensaje de la palabra de Dios. Las unidades de acción no son clases de estudio que se reúnen cada sábado en la iglesia a fin de repasar la lección de escuela sabática. No solamente es eso, sino es motivar para el cumplimiento de la misión. Involúcrate, sé parte de la escuela sabática y sé parte de la iglesia de Dios. En la iglesia nos reunimos para el estudio de la palabra de Dios, para la comunión y para fortalecer los hábitos espirituales, como también para la proclamación del evangelio. Las principales ceremonias que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, basada en los principios bíblicos, son el bautismo, la cena del Señor, la dedicación de niños, así como otros ritos que Dios mismo estableció y que nosotros practicamos con la finalidad de fortalecer la vida espiritual. Hablemos un poco acerca del bautismo. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice que el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué quiere decir esta declaración? Quiere decir que nosotros, mediante el bautismo, tenemos acceso al cielo. El bautismo es el primer paso para ser un adventista del séptimo día y para decirle al mundo de manera pública que queremos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. En esta ceremonia damos testimonio de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, es decir, el testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de renacer nuevamente en Cristo, porque Jesús venció por nosotros el pecado. Hablemos un poco de la cena del Señor. Jesús dijo que debíamos de hacer esto en memoria de Él con la finalidad de recordar su sacrificio. Esta es una ceremonia en la que participamos de los emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo. Estos emblemas representan lo que Jesús hizo por nosotros y es una oportunidad para reconciliarnos con Dios. Hablando de la dedicación de niños, Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Creemos que Jesús ama a los niños, amó a los niños y amará a los niños. Y esta ceremonia es practicada normalmente en los cultos de adoración, donde padres traen a sus hijos para que el pastor o el anciano haga una oración por ellos y los dedique al Señor. Son muchas las ceremonias que tenemos,
pero entendemos de que toda ceremonia tiene un propósito y una enseñanza teológica. Todas estas ceremonias tienen el objeto de fortalecer también la adoración colectiva y ayudarnos a tener una experiencia de intimidad con Dios. Hablemos ahora de las instituciones adventistas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue llamada a preparar este mundo para el pronto regreso de Jesús. Para cumplir esta misión y para llevar a cabo este propósito, la denominación fue orientada a establecer instituciones que cumplan la función de atender las necesidades de la persona, siguiendo el ejemplo bíblico de Cristo a través del testimonio personal. Después del inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia entendió que su trabajo no solamente se limitaba a predicar la palabra de Dios. Fue así que los primeros adventistas vieron la necesidad de fundar una casa editora con la finalidad de compartir el contenido que ellos promovían. Es interesante notar que en aquel entonces no existía la radio, no existía la televisión y la página impresa era el arma o el principal método de difusión que la iglesia tenía para tocar los corazones de las personas. Y fue así que las publicaciones llegaban como hojas de otoño a cada hogar y a cada persona que quería conocer más acerca de Cristo. Los pioneros sintieron la necesidad de compartir esas verdades bíblicas, por eso comenzaron a difundir su contenido por todo el planeta. Actualmente existen 61 casas editoras adventistas en el globo y ellos editan el material en 375 lenguas y dialectos con la finalidad de llegar a todo el mundo con el mensaje de salvación. Estamos orgullosos del trabajo que hace la iglesia y estamos contentos porque la iglesia cumple el papel de discipular y no guardar la verdad que nos fue encomendada. Hablemos un poco de otros ministerios. Por ejemplo, los adventistas también pasaron a proclamar el mensaje de la radio y la televisión conforme la ciencia aumentaba. Si bien es cierto, Daniel dijo que la ciencia aumentaría y nosotros utilizamos estos recursos para el bien y no para el mal. En la actualidad la iglesia tiene 160 centros de producción de material audiovisual a través de los medios de comunicación en todo el mundo. Hasta el momento también la iglesia mantiene cerca de 8.000 unidades escolares alrededor del mundo porque entiende que educar es redimir y la filosofía de la educación adventista es no solamente educar para esta vida, sino para la eternidad, sino para poder proclamar el mensaje de salvación y preparar a las personas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para el pronto encuentro con Jesús. También se fundaron clínicas y hospitales para cuidar la salud de las personas, siguiendo el modelo médico misionero. Esta iniciativa tuvo grandes resultados y es uno de los principales métodos que la iglesia utiliza para tocar los corazones de la gente. Se sabe que en todo el mundo tenemos 790 hospitales, clínicas y orfanatos que tienen la finalidad de atender a las personas y a las poblaciones vulnerables. El 10 de octubre de 1860 es un día memorable para nosotros, dado que es el día en donde se inició la experiencia adventista con el nombre que nos representa, Adventistas del Séptimo Día. Un grupo de 3.000 adventistas que conformaban la iglesia en aquel entonces se reunió para poder ver cuál sería su nombre. Y mediante representantes, que fueron 25 según la historia adventista, después de varias reuniones llegaron a la conclusión de que el nombre Adventistas del Séptimo Día era un nombre que nos representaba. Este nombre fue sugerido por David Hewitt, que era conocido como el hombre más honesto de Battle Creek. Y ante esto, la hermana Elena de White comenta en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 204, ella nos comenta lo siguiente recordando la formación de nuestro nombre. Dice: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión.
expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. Vuelvo a decir, reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan todos los 10 mandamientos, el dragón hace guerra contra ellos. Qué interesante. A pesar que Satanás se esfuerza por destruir la iglesia, a pesar que Satanás tiene intentos para poder hacer daño al pueblo de Dios, Dios nos permite seguir predicando y continuar con el mensaje de los 3 ángeles en este tiempo. Podremos decir de que Dios ha acompañado a nuestra iglesia y usted es miembro de esa iglesia. Podemos decir de que Dios ha guiado a la iglesia y todos nosotros somos parte de un pueblo profético que proclama el pronto regreso de Jesús. Si usted es feliz siendo adventista, yo lo motivo a seguir creciendo en la fe y poder conocer un poco más de los ministerios que tenemos como iglesia adventista. Ahí donde estás, quiero invitarte a poder orar y pedir al Señor que Él te ayude a involucrarte con los ministerios de la iglesia, a seguir sosteniendo la obra adventista mundial con tus ofrendas, como también con tus diezmos, y así también juntos poder hablar de todo lo que hemos aprendido con las personas de nuestro entorno para que ellas también estén listas para el pronto regreso de Jesús. Te invito a orar. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos llamaste, Señor, de las tinieblas a la luz admirable, porque somos parte, Señor, de un pueblo que predica a tiempo y fuera de tiempo. Nos sentimos felices de ser adventistas del séptimo día. Adventistas porque esperamos el advenimiento, el regreso de Jesús. Y del séptimo día porque entendemos que el día sábado es el sello y la marca especial que nos has dado para distinguirnos de otras denominaciones. Queremos, Señor, ser adventistas del séptimo día, activos en la iglesia y seguir preparándonos para recibirte muy pronto. Pedimos que nos ayudes en nuestro crecimiento espiritual y sigas guiando nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos en la próxima lección, Creciendo en Cristo.